Hoy comenzamos con una entrevista muy importante para lo que viene el 2 de junio. Nos encontramos y tenemos en la línea telefónica a uno de los meros de la política en México. Señor, un placer y un gusto enorme saludarlo desde Aguascalientes y para todo el centro de la República. El señor Rubén Moreira Valdés. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la llamada y además es un gusto estar con ustedes. Aguascalientes es un puntal en el desarrollo económico de nuestro país, lleno además de paz y tranquilidad en medio de una zona no tan fácil y con una buena gobernadora. Y creo que le esperan con un triunfo de Xóchitl buenos tiempos a Aguascalientes. Pues ojalá y esto sea lo que necesite el país, que sea pues algo semejante a lo que vive Aguascalientes, porque bueno, pues usted sabe cómo está la situación en todo el país, usted conoce todos los rincones de México y al parecer Aguascalientes es una excepción en lo que está sucediendo en México. ¿Cómo ve esta situación? Mire, sí es una excepción, hay 4 estados que tienen tranquilidad, uno de ellos es Aguascalientes, el otro es Querétaro, el otro es Yucatán y el otro es Coahuila. Es muy interesante que los 4 son gobernados por personas que están en la oposición. En el caso de Aguascalientes además se suma un gran desarrollo económico. La gobernadora, yo he tenido pocas oportunidades de platicar con ella, pero lo veo a la distancia, pues está muy metida en los temas, está muy metida en el tema del desarrollo y está muy metida en el tema de la paz. Eso, por algún tema que yo escuché, me dio una muy buena impresión. Ahora, México requiere recuperarla todo el país, porque al final del día los productos de Aguascalientes pues salen por algunas de nuestras fronteras y estas están muy contaminadas por el crimen. Xóchitl Gálvez ha propuesto 15 puntos. Uno de ellos es un buen acuerdo entre gobiernos estatales, municipales y federales, recuperar los recursos que son propiedad de los aguascalentenses, de las entidades federativas, pues para que se apliquen en el estado y en los municipios. Y eso. Bueno, vamos a ver, se nos cortó la llamada con el señor Rubén Moreira. Vamos a tratar de recuperarla, a ver qué pasó, porque pues ya sabe que los fieros no tienen palabra de honor. Vamos a ver, estamos platicando sobre el tema de las elecciones de este 2 de junio que, pues, ya sabe usted, son definitivas para el país este domingo. ¿Ya tenemos nuevamente contacto con usted, señor? Sí, se nos fue. Brevemente, pero estamos diciendo que hay una propuesta para la paz, una propuesta para el desarrollo económico, una propuesta federalista. Aguascalientes ha perdido muchos recursos que se han ido a otras partes del país para ser tirados, como el caso de Dos Bocas. Y no solo Dos Bocas, tenemos el aeropuerto, el sistema de salud, pero sobre todo el tema que nos ocupa ahora, señor Moreira, que usted se la sabe de todas en este asunto, la seguridad nacional. ¿En manos de quién estamos? A ver, dígame su punto de vista particularmente en lo que sucede en Zacatecas, en Guerrero, en Michoacán y pues casi en todo el país. ¿Cómo va esto o cómo lo vamos a solucionar? Bueno, suceden 4 cosas. La primera, cuando alguien dice la política va a ser de abrazos, pues entonces ya nadie respeta la ley. Es correcto. La segunda, se desmantelaron muchas instituciones, y no solamente me refiero a las de seguridad. Por ejemplo, se debilitaron los municipios, se quitaron los recursos a cultura, se quitaron los recursos a deporte. Bueno, pues así no se puede construir tejido social. Tercera, se polariza el país. Muy difícil ver en este momento una fotografía de todos los gobernadores y el Ejecutivo Federal hablando de paz o tratando de terminar con la inseguridad. Y la cuarta, las buenas experiencias como la de Aguascalientes, pues no se han aprovechado. Entonces, Xóchitl Gálvez nos está proponiendo un programa de seguridad de 15 puntos que van desde mejores policías hasta derechos humanos, pero que tiene un punto central, que es actuar. Porque México y otros países occidentales tienen las mismas instituciones en materia de seguridad, policías federales, centros de inteligencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. Allá se actúa y acá no.
Y desde luego que esto implica que la gente el próximo domingo tenga pues el temor de salir a votar en algunas partes. Afortunadamente en Aguascalientes volvemos a lo mismo, no se está dando esta situación, pero ¿cómo hacer para que esta gente acuda a las urnas y se retrate? Y si bien es cierto que tenemos, bueno, se dio la circunstancia de la famosa marea rosa, que esto se lleve a cabo ahora en las urnas. ¿Qué hay que hacer? Pues lo mismo que la marea rosa, llenarnos de orgullo, llenarnos del convencimiento que los votos deciden, que no digamos, pues un voto no pasa nada. Sí, pero si todos decimos lo mismo, pues entonces no hay participación. Los votos deciden. Mandarle un mensaje con el voto a los que hicieron mal. Por ejemplo, en este país murieron 800,000 personas por el COVID. 300,000 de ellas se pudieron haber evitado los fallecimientos. Sin embargo, pues como lo enfrentó el gobierno federal, ocasionó esta mortandad. Hay que salir a decirle al país que queremos la unidad, que queremos que ya no se polarice, que queremos que los estados que son motores, pues no se les amarre, hombre, no se les atore, que vuelva ProMéxico, aquel instrumento tan importante que sirvió para llevar industria a Aguascalientes. Necesitamos hacer todo eso y por eso hay que ir a votar por nuestros hijos y por nuestros nietos. Señor Moreira, el otro día en una rueda de prensa con una de las candidatas de Morena aquí al Senado de la República, Noa Rubalcaba, seguramente la ubica, bueno, pues daba cifras alegres de que va disminuyendo la violencia y un servidor, bueno, pues le hizo la aclaración, a mí no me vengan, le dije, a ver, candidata, a mí no me vengan con que 110,000 son más que 186,000. No, pero es que ustedes no saben leer las tendencias. Digo, para mí, Pitágoras fue el que no se equivocó. Y Pitágoras dice que 186,000 son más que 110,000. Pero ¿qué es lo que se tiene o cómo tiene que actuar el nuevo gobierno para solucionar esta ensarta de mentiras? Bueno, para empezar, acuérdense que Morena utiliza, y es como un mantra, utiliza la confusión entre cifras, porcentajes, tasas, periodos de tiempo. Yo he escuchado mucho ese argumento de la senadora, diciendo que es que estamos mejorando. Pues la realidad de este momento nos dice que están empeorando. Ellos agarraron un periodo de tiempo que hubo disminución de los homicidios, y entre comillas, porque los ocultan, y lo comparan contra otro periodo de tiempo. Pero si tomaran el de estos días, pues para empezar, como usted dice, y lo dice bien, 186,000, pues son más que 150,000. Pero además, en este periodo de tiempo traen más homicidios que en cualquier otro del pasado. Ahora, la candidata oficialista menciona que ella redujo la criminalidad en la Ciudad de México, pero también, ¿por qué no dicen que ya no se presentan tantas denuncias? ¿O cómo está esa situación? Que también ahí, pues me parece, o denos su punto de vista, en dónde está la situación más complicada para que la 4T deje de existir. Bueno, mire, eso también es falso. En la Ciudad de México hay más violencia en este sexenio que en el sexenio del señor Mancera. Tienen más homicidios, se tienen más homicidios actualmente, incluso registrados. Sheinbaum tiene 9,216 homicidios registrados, sin contar los homicidios culposos. Y Mancera, 8,387, contando los homicidios culposos. Entonces, este es un sexenio mucho más violento. Todo son cifras oficiales del Secretario de Seguridad Pública, son cifras federales. Entonces, ellos lo repiten como un mantra, pero realmente hoy tienen más homicidios en la Ciudad de México. Esto sin contar, además, que el INEGI clasifica los homicidios de 4 maneras, perdón, las muertes violentas de 4 maneras. Homicidios dolosos, culposos, suicidios y causas no determinadas. Por ejemplo, encuentran a una persona con muchos golpes en una carretera y no se sabe si fue asesinada o atropellada. Entonces se va a esa bolsa. En el país el porcentaje es del 7%, en la Ciudad de México es del 37%. Entonces, en números reales, reconocidos, este es el sexenio
de, de Claudia es mucho más violento que el de Mancera. Señor, Por un lado. señor Moreira, una de las últimas preguntas, usted también que pues conoce la política exterior de México y que tristemente, no sé si escuchó en el teaser que dábamos a conocer que Washington Post y New York Times ven a las elecciones en México llenas de violencia, y así nos ven en todo el mundo. Pues sí, llevan muchas primeras planas en el mundo de la violencia acá. Washington Post y New York Times este fin de semana hablaron de la violencia en México, incluso la primera plana de los dos trae notas, y la principal de Washington Post del domingo es sobre la extorsión en el país. En muchas partes de México, en Aguascalientes no, pero en muchas partes de México todo el mundo le cobran, en algunos lugares hasta por ir a la escuela o a los templos les cobran una cantidad de dinero. Pero también el Financial Times nos ha hablado de otro grave problema, que es la quiebra económica de México. O sea, México está quebrado. ¿Por qué? Pues por estas obras ineficientes que quitaron mucho dinero, y porque el país está pidiendo prestado. Este año se pidieron 2 billones de pesos. La deuda del día que salió Peña Nieto ahora ha incrementado en un 57%, la deuda del país. Entonces, esto ya está en la prensa internacional. El día de ayer o antier, Financial Times decía que el gobierno anda buscando dinero y que uno de ellos, esos dineros, puede salir de cobrarle más impuestos a la banca. Y usted ve, se quedaron con las Afores o están intentando quedarse con las Afores. Pues, señor Moreira, el tiempo ya ve que se nos oscure de las manos, y yo por mí encantado de seguir platicando con usted. No sé cómo ande su agenda, y si no, pues lo seguiremos molestando ahí para que nos dé su particular punto de vista, pero sobre todo esperar a que el domingo esto cambie por el bien de México. ¿Algo más que agregar? Pues le mando un abrazo a usted, a todos los radioescuchas. Los felicito por vivir en Aguascalientes. Es un gran estado y tienen muy buenas autoridades, pero esas autoridades van a requerir de un Congreso Federal que cambie el presupuesto y ya le mande dinero a Aguascalientes, como antes sucedía. Aguascalientes ha perdido en los últimos 6 años aproximadamente 7,000 millones de pesos de participaciones, de fondos, que antes llegaban y ahora no. Y la señora gobernadora requiere esos recursos para seguir modernizando ese gran estado. Pues muchas gracias, señor Moreira. La verdad, un placer. Soy el profesor Salas y estamos al pendiente de todo lo que suceda este fin de semana para los mexicanos. Gracias, maestro. Muchas gracias. Hasta luego.